Yo le invito, vamos a abrir la serie de escritura de los Romanos, capítulo 6, versículo 15 al 23. Libro de Romanos. Pero la serie de escritura para todos ustedes, para mi propia vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 6, 15. Siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra mala debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de hacer que a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué bendición. Siervo de Cristo. La Sagrada Escritura tenemos que tener claro que hay escritos que son para las ovejas y nos ubicamos nosotros todos, aún los ministros como ovejas. Hay otros escritos específicos que es para los que somos ministros de Cristo. En este caso, como acabamos de leer, Romanos 6, 15 al 23, habla siervo de la justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y igual los que nos están escuchando, que están congregados, así no sean en el momento ministros, pues tú no sabes si yo te esté preparando, formando, santificando en el ministerio que Dios te va a llamar en su tiempo para que tú lo ejerzas. Porque como dice la palabra también, es muchísimas las almas en el planeta Tierra que no conocen de Dios, y otras que tienen hambre y sed de la palabra, pero son pocos los obreros, ¿sí? Entonces es importante pedirle a Dios obreros para la mies, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, diáconos, obispos y todos aquellos que con dones, talento y todos aquellos que servimos en la iglesia, desde el que barre hasta el que dirige la iglesia, el pastor, el obispo, el apóstol. Amén. Entonces dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera. Sí, la ley, sabemos que la ley fue dada al pueblo de Israel, pero la ley es algo de que era para afirmar, porque antes de la ley pues el pecado existía, pero le dio vida al pecado, fue la misma ley, porque dice el mismo libro de Romanos, un ejemplo para entenderlo, 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si por la ley, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, algo sencillo, ¿no? Uno en una ciudad, llamemos el alcalde, de pronto en esa ciudad, antes, como fue creciendo, entonces una vez necesidad de reglas de tránsito, por decirlo. Entonces, la gente estaba acostumbrada, porque si a muchos tenían una bicicleta, o andaban en caballitos, en burritos, o caminando por las calles, pero como la ciudad ya está grande, entonces ya hay carros, ya hay motos, y entonces ya hay muchísimo, entonces ya tienen que comenzar a reglamentar, ¿sí?, a leyes para cuestión de lo que es del movimiento, del tránsito. Entonces, pues de pronto antes la persona cruzaba una calle porque no había semáforo. Ahora que la ciudad tenga los semáforos, hablando de este ejemplo, pues ya hay unas leyes que dicen que se pase semáforo en rojo, entonces tantas multas, tantas cosas. Entonces, tanto para el vehículo como para el peatón. Entonces ya la persona pues ya va a saber que el semáforo rojo, sí, hay una ley que dice que va a infringirlo, sí, y van a multarlo. Entonces, así le están dando vida uno al semáforo rojo. Así mismo, antes se conocía la codicia, pero si no existía la ley, bueno, sí, la codicia. Pero cuando se hizo la ley, sí, para conocer, porque la misma ley dice,
no codiciarás. Entonces ya le está dando vida. Entonces, mis hermanos, el tiempo de la gracia, pues nosotros sabemos que en el tiempo de la gracia con el Señor Jesucristo como cristianos, ya nosotros vivimos en el Espíritu, somos justificados por la sangre de Jesucristo. Nosotros no tenemos que hacer algunos rituales que hacían en el antiguo pacto por la ley. Ya no es que somos sacerdotes, ni principales sacerdotes, ni que iban y sacrificaban unos corderitos o unas ovejitas. Entonces la sangre del sumo sacerdote lo hacía cada año por el pecado del pueblo, por su pecado, más los sacrificios de paz y más sacrificios que hacían los principales sacerdotes cada día. Y esos rituales ya en el cristianismo no. Lo único que esa ley donde está hablando lo que es pecado es vigente todavía. Entonces no quiere decir que no, entonces yo no estoy en la época de la ley del antiguo pacto. Sí, entonces le da un mal enfoque. Entonces dice, estamos en el tiempo de la gracia, que todo se puede hacer. No, al contrario, Jesucristo fue más fuerte. Si antes en la ley decía, como dice el Evangelio según San Mateo, creo capítulo 5, habla de cómo la ley decía sobre el adulterio, ¿no? El adulterio físico del hombre y la mujer casados que tenían relaciones sexuales, entonces eran apedreadas a las mujeres. Pero ¿qué sucede? Jesús la puso más fuerte, como dice Mateo 5:27, oíste que os he dicho, no cometerás adulterio, lo que dice la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O igual forma, una mujer que mira a un hombre y lo codicia, ¿sí? Entonces ya codició, ya pecó, ya está adulterando, ¿sí? Entonces vemos que el tiempo de la gracia no puede decir tú que sí que pueden hacer lo que quieran, ¿no? El Señor puso unas cuestiones más duras, ¿sí? Como otras puso más suaves, en el sentido de la gracia que somos salvos por la misericordia de Dios, como la mujer que sorprendieron en el adulterio. Entonces estos fariseos, estos religiosos de ese tiempo, que querían hacer caer a nuestro Señor Jesucristo con algo que le hiciera mal, le llevaron a una mujer que le habían sorprendido en el mismo acto del adulterio. Y vemos que dijeron, Señor, le encontramos el mismo acto de adulterio y la ley dice que hay que pedrearla. Y Jesús lo único que les dijo es, ¿sí? Después de que ahí está escribiendo en la playa, porque está en la playa, entonces, quién sabe si estaría escribiendo los pecados de cada uno, desde el que dijo es Jesús, el que esté libre de culpa, que tiene la primera piedra. Entonces la conciencia de estos fariseos, desde el más pequeño hasta el más viejo, se fue yendo, ¿sí? Porque la misma conciencia Dios se las activó, no nada de los pecados. Y eso dijo, que esté libre de pecado tiene la primera piedra, y nadie le tiró. Jesús cuando se levantó, no había ninguno de estos fariseos, estos religiosos, acusadores, que querían aplicar la ley. Entonces Jesús vio a la mujer y dijo, vete mujer y no peques más. Esa es la gracia, esa es la misericordia que estamos. Pero, vuelvo y digo, no hay que pecar, no es que dice el Señor esté justificando el pecado, de que tú tengas que estar pecando y que quedes salvo, porque no. El que peca y muere en pecado va para el infierno. Y el que peca y tiene su disciplina al Señor. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro eso. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeciste, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, nosotros tenemos que tener claro como cristianos. Antes de conocer de Cristo, la mayoría, ¿no?, de la humanidad vivíamos, yo creo que la totalidad excepto Jesús, vivíamos en diferentes tipos de pecados, de malas obras. De pronto éramos en las X o Y religiones que estábamos, religiones de doctrina de demonios, doctrina de hombres, un ritualismo, pero no le prestaba atención, porque son religiones que no les importa tu vida espiritual, tu vida eterna, y menos no tienen conocimiento de la Sagrada Escritura. Hay una cantidad de pecados, creo que hay como 500 y pico, ya me puse a tratar, varios días duré, los pecados que nos hablan, que hay muchísimos. Entonces, a ellos no les importa eso. Algunas religiones, doctrina de amor, doctrina de hombre, pero que te importa llenar esos templos, esas catedrales y todos los dineros que puedan recibir, que solo les interesa el dinero. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, habla del buen pastor que es Jesucristo, ya habla del asalariado, que ve el lobo venir y huye y da la oveja botada. Entonces, vemos nosotros que nosotros, como naturales, que en este tiempo estamos en tipo de religiones que justifican el pecado, conocemos a Cristo y entendimos que Jesucristo nos hizo libres de esos pecados, de esos vicios. Uno está en la droga, otro en el alcohol, otro en la fornicación,
fornicación, el adulterio, la brujería, el satanismo, cualquier otro pecado que estaba cautivo tú, porque el diablo te tenía cautivo en ese pecado. Cuando nos aceptamos a Jesucristo, le pedimos perdón por los pecados, pues su sangre borra esos pecados y son rotas esas cadenas de pecado y maldad y somos libres totalmente de las garras de Satanás, de la muerte, de los demonios, de tocar la maldad. ¿Sí? Y pasamos a estar libres con Cristo. Amén. Pero dice la Sagrada Escritura, Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Entonces, nosotros, mucho en la conversión de corazón como cristianos, y cuando habla aquella forma de doctrina a la cual nosotros nos dice, fuiste entregado, está en la doctrina, y por eso que aquí en la iglesia estamos hablando mucho de la sana doctrina, y aquí nosotros estamos en la iglesia, hasta en reunión de ancianos, no llamémoslo en la misma escuela bíblica, y venimos hablando en el sentido de dejar claro, preciso y conciso la doctrina que nos enseña el Espíritu Santo, que nos envió nuestro Señor Jesucristo del Padre, porque es el que nos lleva a toda la verdad del Espíritu Santo, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, el Consolador, que Jesús dijo al discípulo, no os preocupéis, porque habría que consolar al Espíritu Santo y le recordará la doctrina, lo que les he enseñado, y aún les enseñará más, dice San Juan 16, 12, 13. Entonces, aún las cosas que vendrán. Entonces, el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, que muere en nuestro corazón, que estamos bautizados, así que nos enseña, nos afirma para conocer cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando estudiamos la Sagrada Escritura, nos revela y nos afirma en qué es lo que nosotros nos pide el Señor, de ser obedientes, de vivir en santidad y hacer su buena voluntad y demás cosas que Dios nos clama. Estoy hablando de lo principal, porque eso es lo principal como cristianos, ser obedientes a Dios, y Dios no quiere que pequemos. Hacer la voluntad de Dios, donde Dios nos quiera usar, como nos quiera usar, y vivir en santidad, apartado del pecado. ¿Ven? Y libertado del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Ven? Entonces, nosotros somos siervos de la justicia y como tal, todos nuestros actos, todo nuestro comportamiento con nuestro prójimo debe ser en justicia. Y esa justicia está reflejada, como dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, perdonar a los enemigos, porque uno puede perdonar al amigo que le hizo algo mal, pero perdonar a los enemigos, en la ley decía ojo por ojo y diente por diente, pero con Jesucristo, digo, perdonar a los enemigos. Ahí está la justicia, dice Mateo 5:38, el amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Está, Dios mío, cuando me pase eso, pues no devuelve un golpe uno, ¿sí? Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa, estar peleando las cosas materiales. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Ay, ayúdame aquí, entonces, llévame más para allá, y todo, ayúdame, ¿sí? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás al enemigo, en la ley. Pero que dice Jesucristo, en tiempo de la gracia. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Indistintamente que os hagan, hay que perdonarlos por las ofensas, por lo que hayan hecho, y hay que amarlos. Y ese amor, ¿en qué se va a reflejar? Que oramos por ellos. Dios mío, que este enemigo pronto es natural, por pronto una persona cristiana que se haya apostatado, una cristiana que está en proceso. Entonces, Dios mío, te pido por su vida eterna, yo lo perdono, yo lo amo, aunque sea levantado contra mí. Señor, yo lo perdono en el corazón y te pido que tenga un encuentro con Jesucristo, si es natural, que si es cristiano que está apostatado, que vuelva a ti, si es un cristiano que está ahí en dos aguas, Señor, que se afirme contigo. Entonces, eso es amar a nuestros enemigos. Bendecir a los que os maldicen. Si nos maldicen, pues no vamos a volver maldición por maldición. ¿Sí? Hay que volver bendiciones. Hace bien a los que os aborrecen. Pues pueden aborrecer a uno y si hay la oportunidad de hacer bien, hay que hacer el bien. ¿Sí? Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, Señor, mira las personas que nos persiguen, que nos ultrajan con palabras. Tengo que encontrarlo contigo, Señor, que cambia de esa actitud, ese mal carácter, ese pecado, esa mala obra, y orar por ellos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman,
que recompensa tendréis. No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La justicia perfecta de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿sí? Somos siervos de la justicia. Y también vemos cuando nuestro Señor Jesucristo partió, y Él da a entender por qué envió al Espíritu Santo. Entonces, encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, dice, capítulo 16, versículo 7, pero yo digo la verdad, dice Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando venga comenzará el mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Por cuanto no creyeron en Jesucristo. ¿Sí? De justicia, ¿por qué? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, ahí esa justicia, cuando creemos en Jesucristo, cuando le hemos dado como único y suficiente Salvador, cuando Jesucristo borra sus pecados en nuestra vida, entonces pasamos a ser sus siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, ¿sí? Dice aquí Pablo, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? Porque de pronto tú prestabas tus piecitos para estar bailando, ¿no? Para que te pagaran, porque bailabas muy bien, por tus manos para estar sirviendo ron o tomando ron, ¿sí? Entonces estaba prestando tus miembros para hacer cosas de pecado, y te alegrabas, te gozabas. Pero ahora qué mejor llevar en las manos un tratado, ¿sí? Y entregárselo a un vecino, a una persona. Qué mejor usar los piecitos uno para danzar en el espíritu, cuando nos gozamos, alegramos cantando el canto de la oración, y así que todos los miembros de nuestro cuerpo que usamos para mal, usarlos para bien. Amén. En santificación presentamos nosotros como esos siervos de Cristo, esos siervos de la justicia, porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre de hacer que la justicia, ¿sí? Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora se avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿no? El pecado es muerte. Entonces hoy día no queremos ni siquiera acordarnos. Yo no me quiero ni acordar, yo a veces cualquier cosa para Jesucristo fuera ese mal pensamiento, mal sentimiento, porque nosotros no queremos ni acordarnos del viejo hombre en que nos encontramos. Y sabemos que el pecado es muerte, ¿sí? Porque si tú no te arrepientes y mueres, pues la muerte te lleva y te lleva para el infierno. Pero con Jesucristo es vida, por un pecador y malvado que haya sido, te arrepiente, le pide perdón a Jesucristo, Jesucristo borra esos pecados a la hora de tu vida con la sangre de Jesucristo, tu nombre queda escrito en el libro de la eterna, y ahí el Espíritu Santo te bautiza con voluntad de Dios, y sigues hasta que el momento que Dios te lleva, vida con Cristo, vida eterna. Amén. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, como estamos compartiendo ahorita, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, vivir una vida santificada. Y como fin, ¿qué? ¿Qué es el objetivo? ¿No? Vida eterna con Cristo. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, mi hermano. La gracia de Dios es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, Padre eterno, que Espíritu Santo por tu palabra que quede escrita en nuestra mente y corazones, en deseo de tu palabra, en todo lo que es santo y puro y verdadero, predicable, evangelizable, conforme a tu Santo Espíritu, hermano Jesús. Ayúdanos a tener una vida de santidad y obediencia a ti, Cristo bendito. Ser un siervo de la justicia, Cristo bendito. Gracias, Padre eterno, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, les amo.